Buenas noches, licenciada y compañeros. Nosotros somos el grupo de cual va a hablar sobre la pedagogía progresista. Pero mucho antes voy a hablar sobre qué es la pedagogía progresista. Es un movimiento educativo que surgió a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, con una reacción al modelo educativo tradicional, ya que se centra en el desarrollo del estudiante como un individuo, promoviendo la participación activa del alumnado en su propio proceso de aprendizaje. Se basa en la idea de que la educación debe ser relevante para que la vida cotidiana de los estudiantes y fomentar su creatividad, la autonomía y el pensamiento crítico que se centra en la transmisión de conocimientos y memorización del alumnado. A continuación, el compañero Gordillo va a hablar sobre el siguiente tema. Muy buenos días, Miss y compañero. Yo le voy a explicar sobre los principales principios de la pedagogía progresista, en la cual tenemos algunos referentes, las cuales son que el alumno es el centro del proceso educativo. Esto se da porque el alumno es el principal responsable de su propio aprendizaje, y el profesor debe actuar como una guía y facilitador para el alumnado. ¿El aprendizaje debe ser activo y significativo? Claro que sí, ya que el alumno debe participar activamente en el proceso de aprendizaje y esto debe estar relacionado con sus intereses y necesidades. ¿El aprendizaje debe ser individualizado? Bueno, esto se debe de que cada alumno aprende a su propio ritmo, ¿verdad? Y de forma diferente, porque el profesor debe adaptar también el aprendizaje y las necesidades individuales de cada alumno. El aprendizaje debe ser colaborativo, sí, ya que el aprendizaje es más eficaz cuando se lleva a cabo de forma colaborativa, trabajando en equipos con los demás compañeros. El aprendizaje debe ser contextualizado. Bueno, el aprendizaje debe estar relacionado con el mundo real y con los problemas que el alumno enfrenta en su vida cotidiana. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora les explicaré sobre las aplicaciones de la pedagogía progresista. Podemos decir que la pedagogía progresista se puede aplicar a todos los niveles educativos, desde la educación infantil hasta la educación superior. Por ejemplo, en la educación infantil se puede ver el uso de materiales manipulativos, por ejemplo, el aprendizaje de trabajo en el juego, la atención a los intereses y necesidades de los niños, niñas y adolescentes. En la educación primaria se amplía la investigación, el trabajo en equipo y la resolución de problemas. En la educación secundaria se le enseña el aprendizaje basado en proyectos, la educación en valores y la preparación para la vida adulta. Y por último, en la educación superior se le enseña el aprendizaje autónomo, el trabajo colaborativo y la formación práctica. A continuación, mi compañero. ¿Qué tal? Buen día. A continuación voy a hablar sobre el paradigma actual, en la cual en esta se caracteriza por un enfoque centrado en la adaptabilidad de la tecnología y la sostenibilidad. En la educación se prioriza la personalización del aprendizaje y la integración de la tecnología para desarrollar habilidades críticas y creativas. Mientras tanto, en la ciencia se promueve la interdisciplina y la colaboración global para abordar complejos, en este caso los temas. En la tecnología, especialmente, la inteligencia artificial transforma la forma que trabajamos y vivimos, exigiendo una constante adquisición de nuevas habilidades. Además, la conciencia ambiental y la sostenibilidad son preocupaciones crecientes en la sociedad actual. Es decir, en resumen, el paradigma actual se caracteriza por un enfoque de adaptabilidad, la innovación interdisciplinaria y la colaboración junto con esto, una creciente conciencia de los desafíos globales que se presentan. Con eso también conlleva la tecnología para una sociedad moderna. A continuación, mi siguiente compañero. Buen día, voy a hablar sobre las corrientes pedagógicas progresistas. En la actualidad existen diferentes corrientes pedagógicas progresistas
que siguen vigentes y que siguen aplicando en la práctica educativa. Algunas de las corrientes pedagógicas progresistas más destacadas en la actualidad son las escuelas nuevas, que siguen siendo una corriente influyente en la educación. La educación nueva propone un enfoque centrado en el alumno, que aprende a través de la experimentación, el juego y la resolución a sus problemas. La pedagogía activa, que también sigue siendo una corriente importante en la educación. La pedagogía activa pone el énfasis en la actividad del humano, tanto física como mental. La educación inclusiva, que es una corriente que busca garantizar el acceso a la educación a todos los alumnos, independientemente en sus capacidades o condiciones. La educación sostenible, que es una corriente que busca educar a los alumnos para que sean ciudadanos responsables y comprometidos con el medio ambiente. También tenemos parte que es la pedagogía del constructivismo. La pedagogía del constructivista destaca la importancia de la acción del aprendizaje y se basa en que para que se produzca el aprendizaje, el conocimiento debe de ser constructivo o reconstructivo por la propia persona que aprende mediante una acción. Esto significa que el aprendizaje no es aquello que simplemente se pueda transmitir, sino que el alumno debe de trabajar a sí mismo. Pedagogía cognitiva. Las principales características de esta corriente pedagógica es que se enfoca en el cognitivismo funcional, a través del cual se puede desarrollar planes y fijar metas, disminuyendo las consecuencias negativas, por lo que garantiza los procesos mentales del aprendizaje, como estos se guardan en la memoria. Como por último, también tenemos la pedagogía conductista. Esta es una de las corrientes pedagógicas con más antigüedad y se centra en los estudios del comportamiento de los estudiantes a través de la observación, mientras estos buscan cumplir sus objetivos. Bueno, estas corrientes pedagógicas progresistas se caracterizan de los siguientes principios. El alumno es el centro del proceso educativo. El aprendizaje se centra en las necesidades e intereses del alumno y el maestro es un facilitador que guía y acompaña en el proceso. El aprendizaje es activo y participativo. El alumno es un agente activo que su propio aprendizaje y aprende a través de las prácticas, la experiencia y la resolución de los problemas. También tenemos que el aprendizaje es significativo y relevante. El alumno aprende aquello que es relevante para él y que puede aplicar en su vida cotidiana. También tenemos que el aprendizaje es colaborativo y cooperativo. El alumno aprende interacción con otros alumnos, compartiendo sus conocimientos y experiencias. Como por último y menos importante, tenemos el aprendizaje que también es integral. El alumno desarrolla sus habilidades cognitivas, sociales, emocionales y físicas. Ya. Muy buenos días. Yo les voy a hablar sobre John Dewey y la pedagogía progresista. John Dewey nació en Burlington 20 de octubre de 1859, filósofo, pedagogo y psicólogo. En su filosofía y metodología le influyó las ideas de Hegel. Se le considera como el padre de la pedagogía progresista. Murió el 1 de junio de 1852 en Nueva York. Algunas de sus obras fueron Experiencia y Educación en el año 1938, Psicología, 1887, La Escuela y la Sociedad, 1889, La Reconstrucción de la Filosofía, 1920, Ideas Pedagógicas. Sus ideas pedagógicas están íntimamente ligadas al pragmatismo e instrumentalismo. Se debe aprender haciendo, resolviendo problemas concretos y personales, y no solo escuchando.
Para él, la experiencia es un concepto esencial para adquirir el conocimiento. Educación. Según Dewey, la suma total de procesos los cuales una comunidad o grupo social, pequeño o grande, transmite sus poderes y sus objetos adquiridos a fin de asegurar su propia existencia y su crecimiento continuo. A continuación, mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es paradigma educativo, de cómo se debe romper. Antes de hablarlo, voy a explicarle qué es un paradigma educativo. Bueno, este es un conjunto de ideas, creencias y valores que comparten los miembros de una comunidad educativa sobre cómo se debe enseñar y aprender. Estos paradigmas determinan las prácticas educativas, los objetos de aprendizaje, los métodos de evaluación y el rol de los docentes y estudiantes. Uno de esos paradigmas educativos que se debe romper en la pedagogía progresista es la homogeneidad. Este paradigma se basa en la idea de que todos los alumnos aprenden de la misma manera y al mismo ritmo. Sin embargo, la realidad es que los alumnos son individuos con diferentes intereses, habilidades y estilos de aprendizaje. Para poder romper este paradigma, significa reconocer la diversidad de los alumnos y adaptar la enseñanza de sus necesidades individuales. Esto puede hacerse mediante la implementación de metodologías y actividades que permitan de esa manera a los alumnos poder aprender de manera diferente y más participativa. Por ejemplo, en lugar de impartir una lección a toda la clase, el profesor puede dividir a los alumnos en grupos pequeños para que trabajen en un proyecto. Esto permitirá a los alumnos poder aprender su propio ritmo y de acuerdo con sus intereses. Otro paradigma que se debe romper es el de la evaluación centrada en los resultados. Este, en cambio, se basa en la idea de que la evaluación debe centrarse en los conocimientos y habilidades que los alumnos han adquirido. Sin embargo, la realidad es que la evaluación también debe centrarse en el proceso de aprendizaje. Para romper este paradigma, significa evaluar a los alumnos de manera holística, teniendo en cuenta tanto sus conocimientos y habilidades como sus actitudes y valores. Esto puede hacerse mediante la implementación de métodos de evaluación alternativos, como por ejemplo portafolios o rúbricas. Por ejemplo, en lugar de evaluar a los alumnos únicamente mediante exámenes, el profesor puede pedirles que se presenten un portafolio de sus trabajos o que respondan en una rúbrica que evalúa sus habilidades de escritura. A continuación tenemos un link donde pueden ver un video más detallado sobre nuestro tema. Muchas gracias.